Mi nombre es Sebastiana Pereira Brito, nací en el pueblo de Mozaga, cual división salomónica, en la parte que corresponde a San Bartolomé y la otra parte pertenece al municipio de Teguise. Nací en el año 1937, el 8 de mayo, época bonita y de las flores. Mi infancia, puedo decir que fui una niña muy feliz dentro de todas las necesidades que había en esa época. Soy la segunda de 11 hermanos, mi profesión es maestra especialista en ciencias sociales, la segunda, como dije, de 11 hermanos, hija de padres agricultores. Mi infancia fue muy feliz, vivimos en la casa familiar, mi abuela materna, se llama Rafaela, mi abuelo José y mi tía Soledad con su esposo Juan. Yo, la verdad que no tenía nada, ni con las muñecas las hacíamos de carozo, las camas de recortando tuneras, en fin, los tacones que nos gustaban con cáscara de lapa, las amarramos con tiras, pero puedo decir que lo pasaba estupendamente. Luego yo soñaba mucho con ver pasar las nubes, las imágenes, corretear entre el trigo, la cebada, el centeno. Es decir, que para mí era una felicidad vivir en el campo. No teníamos, como dije, muy poquitas cosas, pero sin embargo, por el Día de la Peña, por Santa Lucía, mi madre nos compraba trajes nuevos, incluso nos ponía un sombrero para que fuéramos a la fiesta. Y cuando no había misa en Mozaga, mi abuela paterna, Catalina, nos llevaba en la burra a San Bartolomé, a mi hermana y a mí, a casa de mi tía Juana. Íbamos a misa y después comíamos en su casa. Claro, la comida en casa de mi tía Juana era más buena, porque ella tenía cocina de hierro y nosotros no teníamos sino tenique. Y entonces tenía dos hijas, Manuela y Dominga, que ellas tenían muchas amigas de deporte social. Entonces nosotros también nos reunimos con esas amigas de ellas y la verdad que allí hacíamos mucho más vida social que lo que hacíamos en Mozaga. Pero en Mozaga también hacíamos cierta vida social dentro de lo poco que teníamos, tanto que a los 12 años dirigí mi primera obra de teatro. Bueno, me imagino cómo la haría, pero bueno, en fin, para mí en aquel momento era un éxito. La verdad que los niños íbamos a la escuela con mucha ilusión y la maestra ponía bastante empeño, pero los bancos no eran sino bancos de madera destartalados que no tenían ni respaldo, una pizarra pequeñita, un paquete de tiza blanca, un mapa de España con las Islas Canarias mal puestas, y que siguen todavía, que se sigue reclamando, mira cuántos años no han pasado. Pero yo qué sé, la creatividad, la imaginación de todo, pues fue creando en mí una ilusión y un deseo. Y tanto que a partir de los 12 años, que es increíble, nosotros, mi hermana y yo, les damos clases a los niños de Mozaga durante el verano. ¿Para qué? Para hacer un poquito de dinero, para poder ir a comprar los libros, ir al instituto, en fin. Y como te decía que íbamos caminando con las revendedoras, pero al mediodía, como salimos sobre las 2 de la tarde, mi padre nos pagaba la guagua para venir a Mozaga. Entonces nos hacíamos ir a almorzar y echarnos el escardillo al hombro para ir a escardar batatas, a empendrar batatas, porque teníamos que ayudar para poder salir adelante, porque si no, no podíamos salir adelante. Pero bueno, en fin, te digo que dentro de todo, como dije antes, para mí fue una etapa muy feliz porque había buen ambiente entre mi padre, mi madre y entre todos los hermanos, nos ayudamos unos a otros. Sí que quizás el traje lo lavamos por la mañana o por la noche para ponerlo por la mañana mojado, que por eso tengo tantos catarros. Pero no por eso me siento frustrada ni mucho menos, sino al contrario, que doy gracias infinitas por haber podido atravesar todas esas espinas, todo eso, porque yo siempre digo a la gente, una rosa es muy bonita, pero para poderla coger hay que picarse mucho, ¿no? Pues eso nos pasó a nosotros, que teníamos que luchar tanto. Cuando a mí me dicen los niños hoy que se encuentran cansados, digo, y les digo todo lo que hay que luchar,
antes para poder ir al instituto, que no todos teníamos ese privilegio, porque muy pocos tuvimos esa suerte de ir al instituto. Mis padres les daban mucha importancia a la educación, porque mi madre, dentro de que ella nunca tampoco fue a la escuela, y por eso ella, yo creo que con nosotros hizo lo mismo, iba al mayor. Ellos vivían mi abuelo era el mayordomo de la finca del Peñón. Entonces la escuela estaba en Tiagua, iba el hermano mayor. Entonces Juan Brito, mi madre y la hermana aprendían de él, ¿sabes? Porque no podían ir todos, porque también tenían que trabajar en la agricultura. Y en fin, que todo eso fue creando pues un ambiente, y mi madre, aunque ella no salía, pero sabía de moda, de comida, de todo. Yo creo que se crió en un ambiente muy bueno con doña Encarnación Brito, que era una mujer, según cuentan ellos, con una educación exquisita, y todo ese ambiente pues se los transmitió. Y yo creo que eso es importante, no es tan importante como saber contenido, sino como tener una educación y saberte defender en la vida, que es lo más importante que tenemos las personas y lo que tenemos que valorar. Mis padres agricultores, mi madre también tenía que salir a trabajar al campo. Entonces la cuarta niña pues nació mal y estaba enferma. Mi hermana María Dolores iba a la escuela, que era la mayor, 19 meses mayor que yo. Entonces yo aprendí con ella a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es lo que me acuerdo. Entonces cuando fui a la escuela yo tenía 8 años. Pues claro, tenía que cuidar a la niña, y no solo tenía que cuidarla, sino hacer el sancocho para el mediodía, que muchas veces los palotes estaban mojados y las batatas se ahumaban. Entonces cuando llegué a la escuela, la maestra la llamaba como yo, Chanita, le sorprendió lo mal que yo leía. Entonces llamó a la vecina, dice: Carmita, ven, para que veas cómo lee esta niña. Y yo haciéndome todo un 8, sin puntos ni comas, más colorada que un tomate. Cuando terminé, yo lo único que le digo, mira, yo le juro a usted que yo seré maestra algún día y de mí no se ríe más nadie. Y efectivamente, pues ahí nació mi auténtica vocación de maestra. Luego tuve otra maestra, Dolores Diepa, y la tercera maestra fue doña Isabel García. La escuela en principio estaba en la carretera que va de Recife a Tinajo, pero la escuela estaba ubicada en esa carretera, la que va hacia el Peñón. Entonces la escuela después más tarde se trasladó al centro del pueblo. Allí con doña Isabel habló con mi padre y mi madre, dice: qué pena que no estudien las chicas, tal. Y mi padre dice: pero ¿cómo? Con la agricultura que no daba para más. Entonces, pues cuando tenía 12 años, me fui a examinar de ingreso en el instituto, aprobamos. Mi padre nos llevó por entre montañas, es decir, en una burra, porque no había ni para pagar la guagua. Luego, ¿qué teníamos que hacer para ir a estudiar? Pues mi padre nos llevaba hasta San Bartolomé a las 5 de la mañana, porque para que no fuéramos solas, y allí nos uníamos con las revendedoras de huevos, que iban estas mujeres con unas cestas de huevos en los dos brazos, que yo me quedaba asombrada cómo podían llegar, que son 7 kilómetros de San Bartolomé a Recife, y con otra compañera, Odulia Martín. Bueno, imagínate con qué ganas de estudiar se llegaban, después de haber caminado 8 kilómetros, que era la distancia de Mosaga a Recife. Pero en fin, poquito a poco fuimos remontando y estudiando. Recuerdo perfectamente los profesores, don Fernando Cerdeña y el hijo. Don Fernando Cerdeña nos daba geografía e historia, el hijo nos daba lengua. De matemáticas estaba don Miguel Ángel, de religión don Lorenzo Aguilar, por cierto, que nos hizo pasar un poco mal la vida. Y claro, en aquel momento era obispo Pilday. Y si había baile, no había función. Y eso, claro, nosotros nos teníamos que tapar con la manta, acostarnos, porque no podíamos ir. Pero un día se nos ocurre de ir al baile. Don Lorenzo se entera.
Y aquel hombre grande, cura pero guapetón, no se le ocurre decirnos otra cosa, sino con ustedes ya no se puede contar. Pues aquello también en aquella época te duele, ¿no? Después latín nos daba María Luisa, muy buena profesora, la verdad, que la lengua que sé, quiere decir, la lengua castellana, se la debo al latín, a María Luisa, porque era una gran profesora, te lo digo sinceramente, que aprendimos mucho con ella, era muy disciplinada, todo lo hacía con cariño, con amor, así que a todos nos trató por iguales. Luego vino otra profesora que también hicimos hasta un baile típico dentro del instituto para fin de curso, en fin, que también hacíamos ciertas actividades, hacíamos teatro, nos movíamos en un ambiente más o menos bueno. Luego de dibujo nos daba don Juan, de ciencias don Pedro Medina. Un día estábamos en la clase de don Pedro Medina y sale un olor a quemado. Don Pedro Medina estaba fumando. Le decimos, don Pedro, que algo se está quemando, que hay olor a quemado. Él tenía unas gafitas chicas y dice, él resollará. Bueno, nos faltaron 2 minutos que empieza don Pedro a dar saltos. ¿Por qué? Que se estaba quemando él. Doña Margarita Ramos cocina y doña Estela que nos daba falange. Bueno, en aquel entonces, todavía era la época franquista, teníamos que estudiar pues todo lo que es el nacional sindicalismo y pues ahí estuvimos nosotros pues aprendiendo lo que nos enseñaba. El año 1957 empiezo a trabajar en el Colegio Inglés de Las Palmas, un colegio privado. Mi hermana trabajaba unas veces por la mañana y otras veces por la tarde. Nos pagaban 1000 pesetas durante un curso. Estuvimos allí durante todo el curso y la verdad que eso nos ayudó también pues a salir adelante en ayudarnos. Luego, en el año 1958-59 hice 2 sustituciones idóneas, una en la Florida y otra en la Somada de Tía. En ambos casos era maestra directora de la unidad. Me visitó la inspectora Cadenas Campos. De la Somada también tengo otra anécdota. Estando un día que estaría también don Rafael Curbelo en el Mirador del Río, en otra etapa de nuestra vida, se me acerca un joven alto, bien vestido, con corbata, y se me acerca a mí y me dice, usted me dio 4 reglazos. Yo me quedé toda asustada. Digo, ¿cuándo, mi hijo? Dice, usted me dio clase en la Somada. Yo soy Juan Calero. Resulta que era Juan Calero, el alcalde de Tía. Y digo, pues perdona, porque digo, en aquella época era la letra con sangre entra, pues yo también te pegué. Dice, pues no saberme el verbo pintar. Entonces me dio un gran abrazo y me dijo, dice, cállate, que gracias a eso soy abogado. Y así es el mejor amigo que tengo en mi vida. Luego, en el año 60 a 64, me nombran interina al Carrizal de Tejeda. Y yo llegué el 24 de marzo. Era la 4ª maestra que nombraban, porque nadie se quería quedar, porque en un sitio tan alejado que había que caminar. Yo salí de Las Palmas a las 6 de la mañana, con una camita plegable en los coches esos de hora, y un par de cositas que me dio la mujer donde yo me quedaba. Pero una compañera mía, Benita Díaz Cárdenas, que era de Artenara, me dijo, no te preocupes, yo voy contigo, que allí tengo una familia y lo vas a pasar bien. Bueno, cuando llegué a Tejeda tenía que tomar posesión ante el alcalde, don Moisés, y entonces el alcalde me dice, ¿usted es de Lanzarote? Usted no aguanta allí ni 3 días, porque usted es la 4ª que ya viene y ninguna se ha querido quedar. Bueno, digo, bueno, vamos a probar. Entonces, y fíjate qué poquito dinero llevé. Llevaba 25 pesetas en el bolsillo. Y Benita me pregunta, ¿y tienes dinero? Pues no tengo. Pues ella tenía también, ¿cuánto ayuda a la gente? Ella tenía una familia allí en Tejeda y nos prestó 400 pesetas para yo llegar
al Carrizal de Tejeda. Bien, entonces tengo que decir que para mí fue una vida muy feliz en el Carrizal de Tejeda. Bueno, entonces, como les dije, pues ya me vengo a Lanzarote y me destinan al Colegio de Aría. Le doy clase a las niñas de primero, grandes alumnas, como Carmen Bailón, Chonita, María Elga, que si me permite le voy a leer la poesía a María Elga y a Cheli. María Elga como mis alumnas y Cheli como mi gran compañera de tarea. Ellas tenían 38 años cuando fallecieron. Yo es que María Elga la recordaré toda la vida porque yo vivía frente al ayuntamiento y tenía que salir a la calle porque las escuelas estaban en una casona arriba. Y siempre María Elga iba delante de mí, aquella niña tan perfecta, con aquel caminar menudito, un uniforme blanco precioso, zapatos blancos, calcetines blancos, lazo blanco, que parecía un dechado de perfección. Pero la vida le dio una mala pasada y como nos puede pasar a muchos. Entonces, yo fui a ver a María Elga cuando ya estaba en sus últimos momentos y la verdad que fue un trauma que lo recordé toda la vida. El verla como ella estaba, enseñarme sus muñecas, las libretas, porque era muy cuidadosa, las libretas que había hecho en primero y tal. Pero bueno, no tardó una semana para que María Elga se nos fuera. Y entonces, como las dos se fueron casi al mismo tiempo, a mí se me ocurrió hacerles una poesía que precisamente ya se la he dado a la madre de Cheli, pero a la madre de María Elga no se la ha podido dar porque la mujer ha estado muy mal. Entonces la voy a leer porque para mí es algo que, dentro de las poesías, que también tengo algunas para que irán, pero intenta. Si yo te amo mucho, Señor, y yo creo en ti, mi Dios, mas no puedo evitar decirte, ¿por qué lo hiciste, Señor? Ayer te llevaste a Cheli, hoy te has llevado a María Elga. Oh Dios mío, y mañana, Cheli, mi gran compañera, de inquietudes y tareas, vocacional maestra, educar era su meta. Elga fue mi alumna, niña dulce, niña buena, irradiando dulzura, su carita de muñeca. De las dos recibí mucho, que así eran ellas, Señor, siempre dando al mundo bondad, afecto y amor. Por eso es que me digo, ¿por qué se las llevó Dios? Pero al mirarte, Señor, en una cruz clavado, para salvarnos a todos de la muerte y del pecado, llego a entender, Señor, aunque me cuesta aceptarlo. Ayer te llevaste a Cheli, hoy te has llevado a María Elga, para premiarle a tu lado su descanso. Cúmplese tu voluntad, oh Señor, cuánto te amo. Al año siguiente me nombran a Vejer de la Frontera, en Cádiz. No pude ir por razones familiares, porque yo estaba embarazada, tengo que decirle, de mi primer hijo y tenía que estar acostada porque tenía principio de aborto. Bueno, entonces, al año siguiente pido traslado y me nombran al Tajaste, Tinajo. Allí estuve 3 cursos. En Tajaste también para mí era como estar en Mozaga porque mi medio bastante bueno. Y entonces allí también, pues, hacer lo mismo, proyectar la escuela hacia afuera. Mi hermano Manolo, que pasaba con el camión por delante de la escuela a las 6 o las 7 de la tarde, me decía, pero todavía estás en la escuela. Y yo todavía seguía en la escuela. Porque allí tenía casi 50 niñas. Pues los niños están por un lado, las niñas por otro. Y como claro, muchas veces las madres me decían, aunque mi niña no tiene más que 3 años, se me la puede dejar porque tengo que ir a arrancar cebolla, lo que sea. Entonces tenía hasta hasta los 15 años los que no estudiaban. Bueno, claro, había dificultades. Tenía 2 pizarras enormes. Entonces yo me levantaba temprano, desayunaba a mis niños tal, y me iba a la escuela a calcular la pizarra, ¿sabes? Para que tuvieran trabajo uno y yo poder ir trabajando con otros, porque la unitaria es así. Pero que unos niños van aprendiendo de otros, la verdad que tiene como todo, tiene sus hándicaps, pero tiene también sus buenos momentos. Entonces yo me iba y bien. Luego vino de preparar a los niños para desde la escuela conseguir una beca para ir al instituto. Entonces yo preparé, en un curso me aprobaron 2,
Y las maestras de Tinajo dice, pues tú tienes que tener algo que a ti te aprueban y a mí, las mías no me aprueban. Digo, bueno, ustedes lo que hacen, me las traen a mi clase y entonces hacemos un trabajo. Yo, porque claro, el inspector cuando yo estaba en Tejeda era don Mariano Argulo y nos daba permiso para una vez al mes ir a Las Palmas y quedarnos, por ejemplo, un lunes o el viernes, como quisiéramos. Entonces yo iba a las librerías y buscaba material para poder trabajar con los niños, porque todavía estaba el libro de esos libros gordos y había que buscar otras cosas, para mí me gustaba trabajar por proyectos. Bueno, entonces conseguí unos libros de pruebas objetivas muy buenos para que los niños pudieran estudiar, pudieran... O sea, entonces yo también en Tinajo me las traje y los preparé con las pruebas objetivas a los niños, bueno, a las niñas. Entonces, claro, cuando vinieron las otras compañeras a ver mi clase y ver las niñas y ver lo que yo hacía, entonces me pidieron perdón y me felicitaron. Dice, claro, tienes razón, porque la preparación que tienen es acorde con lo que los niños se examinaban a través de pruebas objetivas. Pues son maestras, Teresita Hernández, su hermana Luz Delia y otras tantas, la verdad. Y Teresita Hernández siempre me dice, parece que cuando explico, eres tú la que estás conmigo. Y voy a decir una anécdota. Dice que yo les decía siempre, por el tema de los acentos, si en tiempos de los apóstoles los hombres eran bárbaros, se subían los árboles y se comían los pájaros. Entonces Teresita siempre me lo recordaba, dice, es que yo, eso mismo se lo digo yo a mis alumnos. Yo llegué a Mala por mi matrimonio en el año 64 y a mí me impresionó mucho lo que es el cultivo de la cochinilla. Entonces eso lo impregné mucho. Entonces cuando empecé en mi escuela, bueno, también tengo que contar una anécdota. Yo ya traía 3 niños. Mi hija Monse tenía 2 meses. Y una señora le dice a mi suegra, dice, ¿qué irá a hacer esa mujer con 3 muchachos? Y mi suegra, que era una mujer muy lista, le dice, usted no sabe lo que Chana puede dejar en Mala. Efectivamente. Porque en realidad a mí la escuela de Mala no me entusiasma mucho, sino la de Arrieta, que también estaba en concurso, por la playa, por el mar. Pero, claro, creo que me convenía más estar en Mala. Y efectivamente la gente de Mala me recibió bien. Efectivamente puedo decir que encontré mi verdadero quehacer, colaboraron mucho conmigo desde el principio, tanto los padres como los vecinos, porque todo era una constante. Yo no empecé a trabajar la cochinilla con el proyecto Atlántida, empecé a trabajarlo dentro de la escuela con los abuelos y con los niños. Los abuelos hacían las herramientas, todo en miniatura, y entonces íbamos haciendo escenas y trabajo. Incluso escribimos hasta un teatro, en fin, que todo era ir trabajando y secuenciando todo lo que hacíamos. Bueno, ya vienen las unidades didácticas, ya viene otra forma de enseñar, ya se va mejorando todo. Siempre voy a reciclarme a Recife, porque yo creo que el centro profesor no estaba todavía. Iba a Altofa. Allí vino no sé si era inspector, la verdad que no lo recuerdo, pero vino un ponente, el apellido sé que era castellano. Entonces, ¿cómo secuenciar el aprendizaje? Y yo siempre puse las iniciales con remos, que era preparación, comprensión, subrayado, recordar y esquematización. Lo último, hacer un esquema de todo para que el niño, cuando tuviera, no le costara tanto cuando tenía que aprenderse esos temas tan grandes. Y puedo decir que tengo alumnos muy brillantes. No, vamos a ver, no solo en el aprendizaje, sino en lo que es la situación personal, que eso es muy importante. El primer ingeniero de canales, caminos y puertos sale de Mala, hijo de Canarias, hijo de un agricultor, Miguel Ángel Peña. Pero ese niño, hasta los compañeros se asombraban, porque cogía una lección de conocimiento del medio y era capaz de decírtela completa. ¿Sabes? A todos nos dejaba alucinados. Entonces, pues se fue a Madrid y Bosque Mala
puedo decir, que es el pueblo junto con Arica. Yo creo que los pueblos del norte también, y después Guatiza, pero Mala se expansionó antes que Guatiza, de que tú podías tocar en cada puerta y en todos sitios había o un abogado, o un maestro, montones, pero porque muchos fueron al seminario. Y esto fue, y yo no sabía que Tomé el Nazario y toda esa gente habían ido al seminario, Paco Robaina, en fin, que toda esa gente después, pues unos se hicieron psicólogos, otros abogados, otros maestros. Es decir, que tú puedes tocar en todas las casas de Mala, que te encontrarás con que todos tienen un estudiante. Pero faltaba una parte de Mala, que era una parte que era los de Mala abajo, que no habían tenido acceso a los estudios. Y yo me empeñé y la verdad que aparte de ser buenas personas, también llegaron a la universidad. Y puedo decir que un niño con ACE significativo, eran dos hermanos, los dos con ACE significativo. Uno está trabajando en el aeropuerto y a mí me sorprendió un día que fui a recibir a mi hija y se me acerca y me saluda y me dice, el avión de mi compañía está retrasado. Digo, madre mía, ¿cómo salió adelante esta criatura? Y luego el hermano, que también era con un ACE significativo, hace la PAU. Es que nosotros nos quedamos, digo, el que quiere puede, decíamos nosotros. Y todo eso se iba elaborando en la escuela. Pues claro, ya la escuela tenía otros medios, tenía maestros para los niños con necesidades educativas, ya había maestros, profesores, había de todo, de música, porque antes el maestro teníamos que dar de todo. Empezamos, pues, por todos los momentos. Lo primero que hice fue por Navidad. Todavía me acuerdo de la obra, el natalicio del Rey Eterno. Y luego lo que me ayudaron los estudiantes que estaban en la universidad, que me ayudaron a hacer un monumental Belén en la iglesia. Luego de ahí íbamos a la sociedad donde hacíamos una fiesta con obras de teatro y también, aparte de las que hacíamos en la iglesia, y después una comida para todo el pueblo. Luego venía el corpus, las alfombras. Luego, después, por las fiestas de la Auxiliadora, también hace obras de teatro. Y yo, muchas veces la gente decía, porque yo subía al escenario a todos los niños, valieran o no valieran, porque pienso que el teatro es enseñarlos a hablar en público, a que ellos aprendan a expresarse. Entonces, porque la escuela tenía 27 niñas en ese momento, pero yo también cogía niños, ¿sabes? Según lo que hiciera falta. Luego, también por la fiesta de las Mercedes, es decir, que aquí yo no tenía vacaciones, también volví otra vez, y así, año tras año, porque en Mala ha sido mi vida profesional, que estuve 19 años, más larga. Luego empezamos, porque todo esto alrededor no era sino tierra, e hicimos el parque infantil, primer parque infantil de la isla de Lanzarote. Ya no existe, trajimos los aparatos de Victoria. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues la Caja de Ahorros nos ayudó un poco. Nosotros, lo cierto es que la presa de Mala se sale toda como un cesto y por debajo hicimos una represa. Entonces, con el camión de Florencio, sacábamos el agua y vendíamos la cuba a 300 pesetas y con ese dinerito íbamos reuniendo para comprar las cosas. Luego, ¿qué hicimos? Pues hicimos la cancha de baloncesto, el parque infantil, todo eso que no era de tierra, todo lo pusimos, trajimos el callaillo ese del sur, luego compramos un trozo de terreno que es donde está el parquito que está detrás, que hoy hay un parque infantil, que le llamamos el Parque de los Enamorados, porque allí iba a enamorar la gente. Nunca me gustó decir vamos de excursión, sino que íbamos con un proyecto, donde quiera que íbamos. Entonces, por Lanzarote, pues la Fundación César Manrique, las panaderías, es decir, visitar industrias y primero hablarle a los niños qué íbamos a visitar, qué íbamos a hacer, es decir, que todo eran proyectos. Entonces nos visitamos todo Lanzarote y toda Canarias, pero también íbamos con proyectos. Por ejemplo, la finca de Osorio,
Es decir, que Canarias la visitamos todas. Y luego en Aruca, la finca Nató. Entonces conmigo fue Carmela, una maestra que daba inglés, de Aría, y ella iba recogiendo las fotos y escribiendo lo que entre todas fuimos secuenciando. Y luego también un concurso importante que hicimos, que es Un rey para ti. Hicimos 4, el rey con las razas, el rey en su casa, en fin, 4, y los 4 carteles nos fueron premiados. Sí que fuimos finalistas. Fui a Tenerife con los niños, y claro, pero no llegamos a la final porque que hoy está separado, junto con los niños de primaria iba también la secundaria, y claro, la secundaria pues tenía muchas más opciones que la primaria. Pero todo eso está en Madrid, dice que un día lo sacarán todos los premios que remontaba Juan Carlos. Otros quehaceres me llevaron fuera de la escuela durante 8 años. En el año, bueno, en el año 1995, vuelvo otra vez a mi escuela. Entonces ahora me encuentro con los hijos de mis alumnos. La verdad, según me decía Toño, que estuvo también conmigo, Toño Armas, dice, déjate una impronta. Entonces, la verdad que me recibieron bien. Te lo puedo decir que he tenido mucha suerte en ese sentido. Con las madres empecé otra vez, que eran mis alumnas que habían hecho teatro, hacer teatro con los alumnos, así que empecé a retomar mi vida de nuevo, hacer lo mismo que estaba haciendo dentro de la escuela, fuera de la escuela, yendo a prepararme a Recife, ya estaba en el centro de profesores, cada vez que había algo, y la gente me decía, pues si tienes las oposiciones, la compañera, ¿para qué vas? Digo, porque yo no quiero que una maestra de 20 años sepa más que yo. Porque poder hablar con una maestra que tiene 20 años, que tiene 25 años, y si yo no estoy preparada, no, lo que nos decía aquella profesora de doña Celeste, que teníamos que seguir preparándonos, porque entonces ya íbamos a decir disparates. Ya los países habían cambiado de frontera, en fin, que teníamos que seguir preparándonos. En el curso 2003-2004 pasó por aquí el coordinador del proyecto Atlántida. Entonces fuimos a una reunión a Recife con las APA, porque también creé el APA, la escuela de padres, el libro viajero, porque para que los padres fueran escribiendo cosas a cada uno su semana. Fui con las APA, porque yo en realidad no había sido invitada, sino el AMPA, como se suele decir. Había sido invitada, pero yo no. Pero yo les digo, ¿y las puedo acompañar? Ah, sí, encantada. Entonces fui. Entonces estaba don Florencio Lengua y en ese momento había un gran problema en las escuelas, que era la llegada de los inmigrantes, los niños colombianos ante todo, y también la irrupción en las aulas. Así que había una indisciplina, que yo te conozco por qué, pero había una disciplina en las aulas. Pero yo no tenía esos problemas, la verdad. Entonces digo, bueno, ¿y yo puedo plantear un proyecto de zona? Me dice, sí, plantéalo. Entonces planteé, hice un anteproyecto de zona, me aceptaron. Es decir, que yo utilicé las 8 competencias básicas de la educación en el proyecto. Es decir, que si en los niños, es decir, que la escuela salía a la vida y la vida entraba en la escuela, donde venían los padres a hacer las herramientas de la cochinilla. Es decir, el proyecto se llamaba Proyecto sobre la cochinilla, estudio socioeconómico del pueblo de Mala. ¿Sí? El rescate del cultivo de la cochinilla, estudio socioeconómico del pueblo de Mala. Entonces fuimos poco a poco trabajando con los agricultores, con los padres, y en fin. Y afortunadamente mi hijo Martín domina muy bien las tecnologías y fue grabando en una huertita que hicimos ahí, que me la hizo el ayuntamiento, grabando todo lo que se iba secuenciando, es decir, cómo se plantaba una cotunera, todo, en fin, todo se iba haciendo. Y voy a leer las 8 competencias básicas, que las tengo aquí, para que conviene que todo el mundo las conozca. Porque para mí el desarrollarlas, que también tengo por ahí el libro Desarrolladas, fue muy importante.
Es decir, que se trataba de hacer un proyecto, por eso, claro, eso te llevaba a trabajar fuera de la hora de clase. Yo iba a mi casa, comía y a las 3 ya estaba otra vez aquí, porque tenía que hacerme todas las unidades didácticas, tenía que preparar todo el material. Entonces, las competencias básicas se basaban en competencias de lingüística, es decir, nuestra lengua, pero también con las lenguas extranjeras. Luego, otra competencia era las matemáticas y competencias básicas de ciencia y tecnología. Competencia digital, es decir, que era muy importante meter, yo soy del Ábaco, pero bueno, pude meter los niños a través de, también Alejandro Perdomo me ayudó, a través de mi hijo, de Alejandro Perdomo. Luego, aprender a aprender. Esta es una de las competencias más importantes, porque el niño es como el buscador de todo lo que se le iba dando. Él tenía que buscar, que mirar, que buscar libros, que mirar en internet, en fin, que esto, aprender a aprender y aprender de los demás. Luego otra competencia, interpersonales, interculturales, sociales, competencias cívicas, iniciativas personales que él puede crear, expresión cultural y artística. Es decir, que aquí engloba todo lo que es la educación. Y fue muy importante este proyecto. Te digo que recibimos muchos premios, sí, fuimos primer premio. Luego el Consejo Escolar de Canarias también nos premió por otro trabajo que hicimos. Y luego también me presenté, que por eso es un poco doloroso, al premio Marta Mata. Un premio que no nos lo dieron, no sé por qué, pero sí que me costó, porque yo mandé a pedir a Madrid a que el equipo que lo había corregido me mandara todo, y todo era sobresaliente, pero no diré nada. En el quinto centenario del Quijote, hago un proyecto difícil también, porque había que trabajarlo mucho. Cada niño hizo un proyecto que también va ahí, del Quijote, teníamos que llevarlo. Pues teníamos que trabajar mucho en la escuela. Me ayudó mucho la profesora de educación física, Maika, que también es del norte, bueno, es de Telde, pero casada en el norte, afortunadamente. Entonces, empezamos ahí trabajando, porque ellos nos mandaron como una guía para todo lo que teníamos que trabajar. Es decir, que teníamos que saber de Toledo un montón de cosas, a los sitios que íbamos. Pero no se trataba de una excursión, porque los niños no tenían que pagar nada. Eso está pagado por el Ministerio y por la comunidad autónoma. Entonces, tengo que decir que Rafael Juan, que fue director general de promoción educativa, me ayudó mucho, te lo puedo decir. Porque antes de ir a Seseña, voy a decir que estuvimos en la Universidad Juan Carlos I en Madrid con los niños, los padres, y Rafael Juan me acompañó y Florencio Lengua. Y puedo decir que ver a aquellos chipitinujos sentados en un estrado explicándole a los catedráticos el proyecto de la cochinilla, aquello fue impresionante. Yo digo que esos niños que hoy están en la universidad llegarán muy lejos, porque es otra forma de interpretar para lo que sirve la escuela, es decir, que los valores, impregnarlos. La verdad que fue un proyecto ilusionante, porque íbamos con 15 niños. Yo no tenía 15 de quinto y sexto, pues ya ves, llevé de Arrieta, no te cuento, y para completar los 15. Los fuimos preparando, ellos venían aquí a Mala, Maika me ayudó mucho, la verdad, y íbamos con otros 2 colegios, un colegio de Murcia y otro de Barcelona. Cada uno teníamos que llevar la historia de nuestro pueblo, de Lanzarote, no solo de Mala. Y los niños llevamos el teatro, llevamos la lucha canaria y un regalo para cada niño. ¿Pero qué hicimos? Pues con lana hacíamos pulseritas y cosas para regalarle a los niños de los otros colegios, y ellos les regalaban otras cosas a los niños. Fue en 15 días. Y luego íbamos visitando sitios. Yo quedé impresionada porque, como tengo mucho dolor por el yacimiento de Sonsama, en ver los yacimientos de Toledo.
algo impresionante. Cómo las calefacciones que hacían la gente que venía por debajo de tierra, cómo hacían para que todo el mundo nada pisara nada. Es decir, que era impresionante. Pero todo eso, cuando regresamos de verlo, teníamos que materializarlo, reunirnos con los niños antes de estrenar y hacer un trabajo. Todo era trabajo. Y al siguiente día, y así todos los días. Hasta que terminó, que fueron 15 días, te digo, que fue un aprendizaje maravilloso para los niños y para mí, y para los maestros también. Porque de los niños se aprende mucho, y aprendí mucho. Pero incluso después de estar jubilada, resulta que me llaman de Asturias para el primer congreso de escuelas rurales. En el año, yo me jubilé en 2007, en el año 2008. Entonces, eso fue en Gijón, para que llevara el proyecto de la cochinilla. Pues nada, cuando me tocó exponerlo, se levantan dos maestras. Dice, esta Chana. Estaban allí mis compañeras de Barcelona y de Murcia. Así que aquello fue bastante... Había gente de toda España, porque de Canarias no sé si había más, pero yo por lo menos estaba con el proyecto. Y te digo que esas son las cositas que vas sembrando y dejando, porque el proyecto no solo está en España, el proyecto este está en los colegios de México, en casi toda Sudamérica, en los colegios de España, porque todos los que van pasando, porque nosotros estamos trabajando con dos universidades de México, con el Centro de Interpretación de México del Doctor de los Ríos, con la Universidad de Jalisco, con el Delegato Portillo. Entonces nosotros no vamos, pero le mandamos y ellos en sus libros nos escriben, nos mandan, cuando escriben las ponencias nos mandan lo nuestro. Y sin parar. Yo hace 10 años que me jubilé, a veces me da, y yo estuve dando clases hasta los 70 años, hay que decirlo. Yo empecé a dar clases con 20 años, y así que cuenten, cuánto que tengo, 40 y tantos años, 46 años, 8 meses y 6 días de profesión, que se dice muy pronto. Pero es decir que yo no me he cansado, puedo seguir dando clases, porque desde los 12 años estoy dando. No, porque es algo, hay cosas que en la vida te impregnan y los llevas dentro de ti y es para lo que nací. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, yo no serviría para ser comadrona, por ejemplo. Yo no serviría. Sirvo para esto. Bueno, y tengo que decir que en el año 2003 me dan el premio de la medalla Vieri Clavijo, premio al mérito docente. Me lo entregó don Miguel Ruano, ¿no? Sí, que era consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias en ese momento. Pues en ese momento vienen mis alumnas de Tejeda, de Tinajo. Aría no pudieron venir, mandaron la carta, las de Mala. Todos hicieron un escrito. Y yo, no es lo que yo valga que yo diga de mí, sino lo que mis alumnos han dicho de mí. Que eso a mí es lo más que me llena la vida, de que, como me decía un alumno hace poco que está estudiando medio ambiente en Salamanca, dice, no, ese niño a mí me llamaba la atención, porque tenía una libretita pequeña, todo lo que yo explicaba lo iba tomando en apuntes, y los demás se copiaban de él. Y hace poco hablé con él por el teléfono y me dice, no solo lo que nos enseñó, sino lo que nos transmitió como persona, que yo creo que esos son los valores más importantes que debemos de tener las personas, tengan carrera o no tengan carrera, sino que los valores que tiene la persona. La escuela rural es una escuela pequeña, pero es una pantalla muy grande. Todo el mundo te ve, todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo. Es decir, que todo el pueblo sabe lo que yo hago. Que la escuela es muy importante para la vida de las personas, cómo ha cambiado hoy la escuela, es verdad. Porque antes al maestro se le respetaba mucho, y eso es importante, porque siempre a los padres les decía, si ustedes tienen alguna queja a mí, díganmelo a mí, no se lo digan a sus niños, porque ustedes están
desdibujando la vida de sus niños, porque entonces los niños dicen, pues, esa mujer no vale nada, o ese hombre no vale nada. Entonces, ¿y qué pasa hoy? Yo no sé qué pasa, te lo digo, que no llego, porque nosotros nos decían, nunca podíamos dar la espalda a los niños, siempre teníamos que estar atentos en el recreo, en lo que sea, a qué pasa en el entorno de la escuela. Y yo no sé, la verdad, no quiero ni decir que son meros maestros, ni nada de eso, pero sí quiero decir que algo está fallando en la enseñanza, algo, que al maestro no se le respeta, no tiene autoridad. Entonces hace falta que tenga autoridad, porque cuando tú no tienes autoridad, igual pasa con el padre y la madre. Si el padre y la madre no saben hilvanar, por así decir, lo que es la casa, no, y eso aprendí yo mucho de mis padres, el respeto de mis abuelos, el respetarnos todos, los vecinos. Y entonces hoy falta, eso falta, y yo no sé cómo se corregirá, pero al maestro no se le está respetando. ¿Por qué no aprende el niño? Porque el niño dice, bueno, ¿qué me está diciendo? Entonces no le hace caso, no interioriza lo que el maestro le está transmitiendo, y como no lo interioriza, no le importa. Y a mí eso me causa mucho dolor, la verdad, en ver y que hay maestros sufriendo mucho, que muchas veces ocurre que el padre no se preocupa qué se está haciendo en la escuela con su hijo, qué se está haciendo, sino si el maestro a lo mejor llegó tarde, yo qué sé, si fue por allí, si vistió, no, en cosas mínimas. Entonces, no sé si es que también los padres tienen que tener una cierta formación, creo que eso falta, con la entrada de los sindicatos, de las AMPA, de una serie de gente que no existía antes en la escuela. Parece que todo se ha revolucionado, pero no para bien, desgraciadamente, sino que todo esto hay que estudiarlo, que mejorarlo, porque los inspectores están ahí rompiéndose la cabeza y llevándole quejas y venga, sabes que todo eso va en contra del aprendizaje del niño. Y eso tiene que tener una corrección. Para mí es una pasión, la verdad. A mí no me cuesta nada, porque, vamos a ver, yo siempre digo que es una alegría cuando tú sabes algo, transmitírselo a los demás, no guardártelo para ti. Porque yo digo, yo no me voy a llevar nada de eso, porque para mí no hay cosa más maravillosa que el saber. Yo tengo que agradecerle, estoy agradecidísima de mis padres, de mis hermanos, que yo también tuve que luchar mucho. Fíjate tú lo que yo ganaba en el Carrizal de Tejeda, 1.600 pesetas, y me daban 400 por estar en un sitio de difícil acceso. Y yo le mandaba algo a mis padres para que mis hermanos ingresaran. Y yo sé las necesidades de mi casa, y recuerdo que le mandé 3 veces el ingreso de mi hermano Pedro y mi hermana Tere, que es maestra también, que se tuvo que jubilar por la garganta muy pronto, pero que también tiene pasión por la enseñanza. Sigue en el club de lectores, escribiendo libritos, en fin, proyectando la escuela. No se ha quedado. Y mi hermana Ana Maris, eso, porque ya los más no pude, pero todo lo que pude ayudar, completar en el entorno familiar para que estudiaran, para que salieran adelante, tanto mis alumnos como mis hermanos. La verdad que puedo decir que mi padre murió con 86 años. Estuvo 3 meses en el hospital. Y él le decía a los sacerdotes, porque después me lo contaron ellos, si yo soy un hombre muy feliz. Y tan feliz era, dice, porque todos mis hijos tienen salud y trabajo. Es decir, que aunque no habían traspasado, todos fueron a la enseñanza primaria, aunque no habían traspasado más allá de la enseñanza primaria, sí han sido personas que han sabido relacionarse con el mundo real.